El año 2024, un año que quedará grabado en nuestras mentes, no por sus avances o descubrimientos, sino por el miedo. Las sombras se hicieron más profundas, los susurros más claros, y la línea entre lo real y lo onírico se volvió peligrosamente borrosa. Estas son las historias que nos mantuvieron en vela por las noches, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Prepárense para la Ultimate 2024 Horror Compilation. Las redes sociales, un espejo de nuestras vidas, un escaparate de deseos y anhelos donde mostramos lo mejor de nosotros mismos. Pero en 2024, este espejo se agrietó, revelando un reflejo oscuro y retorcido de nuestra propia existencia, una distorsión de la realidad que no podíamos ignorar. Lo que antes era una herramienta de conexión se convirtió en un conducto para lo desconocido, un portal hacia lo inexplicable, hacia lo que nunca habíamos imaginado. Un escalofrío recorrió el mundo cuando comenzaron a surgir historias de las profundidades de la red, relatos que parecían sacados de una pesadilla, historias de perfiles que cobraban vida propia, de mensajes enviados desde cuentas abandonadas, de imágenes que parecían observar fijamente a quienes las veían, como si tuvieran una conciencia propia. Se decía que una maldición se extendía por las plataformas digitales, una maldición que se alimentaba de nuestra necesidad de aprobación, de nuestra adicción a la validación virtual, de nuestra constante búsqueda de atención. Un simple me gusta, un comentario inocente, podía ser la puerta de entrada a un mundo de terror inimaginable, un mundo donde lo digital y lo real se entrelazaban de manera siniestra. Jóvenes que encontraban sus fotos alteradas de maneras grotescas, con sus sonrisas reemplazadas por muecas macabras, como si alguien o algo estuviera jugando con sus identidades. Influencers que veían cómo sus transmisiones en vivo eran interrumpidas por figuras sombrías que se movían en los bordes de la pantalla, figuras que no deberían estar allí. El pánico se apoderó de la red, una sensación de miedo que se extendía como un virus. La línea entre lo virtual y lo real se hacía cada vez más borrosa, hasta el punto de que ya no podíamos distinguir una de la otra. Porque en la era digital, el terror ya no se esconde en la oscuridad. Ahora nos observa a través de la fría luz de nuestras pantallas, siempre presente, siempre vigilante. Los bosques siempre han sido lugares de misterio, donde la realidad se mezcla con la leyenda y las sombras parecen cobrar vida propia. En estos lugares la imaginación vuela y los cuentos de antaño cobran fuerza, alimentando el temor y la fascinación de quienes se atreven a adentrarse en ellos. Pero en 2024, la oscuridad que envolvía a los bosques se hizo más profunda, más palpable, como si algo antiguo y maligno se hubiera despertado en su interior. La sensación de peligro era ineludible, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva con cada paso que uno daba entre los árboles. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los habitantes de las zonas rurales, aquellos que vivían en los límites de la civilización, donde la naturaleza aún imponía sus reglas. Estos pobladores, acostumbrados a los sonidos y ritmos del bosque, notaron que algo había cambiado, que el bosque ya no era el mismo. Hablaban de extraños ruidos en la noche, de pisadas pesadas que resonaban entre los árboles, de ojos brillantes que los observaban desde la espesura. Los relatos eran cada vez más frecuentes y detallados, describiendo criaturas que parecían sacadas de las peores pesadillas. Al principio sus historias fueron recibidas con escepticismo. Muchos pensaban que eran solo supersticiones o exageraciones de mentes asustadas, pero pronto las pruebas comenzaron a acumularse, irrefutables e inquietantes. Huellas extrañas, marcas en los árboles y sonidos grabados que no podían ser explicados por ningún animal conocido. Excursionistas que desaparecían sin dejar rastro, dejando atrás solo sus pertenencias esparcidas por el suelo.
Las desapariciones se volvieron más comunes y el miedo se apoderó de las comunidades cercanas. Cámaras trampa que capturaban imágenes fugaces de criaturas deformes, con garras afiladas y ojos que brillaban con una intensidad antinatural. Estas imágenes, aunque borrosas, eran suficientes para sembrar el pánico. Los rumores se extendían como la pólvora, alimentados por el miedo y la incertidumbre. Las historias de encuentros cercanos y avistamientos se multiplicaban y nadie se sentía seguro. Las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto. Se realizaron reuniones de emergencia y se desplegaron equipos de búsqueda para intentar encontrar una explicación. Se organizaron búsquedas, se cerraron parques naturales, se emitieron advertencias a la población. Las medidas de seguridad se intensificaron, pero el miedo persistía. Pero nada parecía detener a las criaturas que acechaban en la oscuridad. Cada noche, el bosque se convertía en un lugar más siniestro, y las criaturas parecían ganar terreno, porque en 2024 los bosques dejaron de ser un refugio para convertirse en un recordatorio constante de que hay horrores en este mundo que la razón no puede explicar. La naturaleza, en su forma más oscura, había reclamado su dominio, y los humanos solo podían observar con temor y asombro. Capítulo 3. El regreso de lo olvidado. El pasado siempre deja huellas, cicatrices en la tierra, ecos en el viento, susurros en la oscuridad. Pero en 2024, el pasado no se contentó con susurrar. Rugió con furia, reclamando lo que le pertenecía, recordándonos que hay cosas que es mejor dejarlas olvidadas. Comenzó con objetos aparentemente insignificantes. Un viejo diario encontrado en un ático polvoriento, una muñeca de porcelana con la mirada perdida, un reloj de bolsillo que se negaba a detenerse. Objetos cargados de historia, imbuidos con las energías residuales de aquellos que los poseyeron. Al principio fueron solo curiosidades, reliquias de una época pasada, pero pronto comenzaron a manifestarse extraños sucesos alrededor de estos objetos. Luces que parpadeaban, sombras que se movían, susurros ininteligibles que parecían provenir del vacío. A medida que los objetos encontraban nuevos dueños, las manifestaciones se volvían más intensas, más amenazantes, pesadillas vívidas que se sentían terriblemente reales, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas que asolaban a personas sanas. Se hizo evidente que estos no eran objetos ordinarios, eran conductos hacia el pasado, portales a través de los cuales las energías dormidas podían filtrarse en el presente, y no todas estas energías eran benignas. Capítulo 4. Encuentros sobrenaturales. Siempre hemos buscado respuestas en lo desconocido, tratando de entender lo que está más allá de nuestra comprensión. Un significado más profundo, una conexión con algo más grande que nosotros mismos, algo que nos haga sentir menos solos en el vasto universo. Pero en 2024, lo desconocido vino a nosotros, irrumpiendo en nuestras vidas sin invitación, borrando la línea entre la realidad y la pesadilla, desafiando nuestra percepción de lo que es real. Los encuentros comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Destellos fugaces con el rabillo del ojo, sombras que se movían en la periferia de la visión, como si algo o alguien estuviera siempre al acecho. La sensación persistente de ser observados, incluso en la soledad de nuestros hogares, se volvió ineludible. Al principio, los descartamos como trucos de la mente, producto del estrés o la fatiga, convencidos de que nuestra imaginación nos jugaba malas pasadas. Pero a medida que los encuentros se hacían más frecuentes, más vívidos, más imposibles de ignorar, la duda comenzó a carcomer nuestra cordura, sembrando el miedo en lo más profundo de nuestras mentes. Las historias se multiplicaban, cada una más escalofriante que la anterior,
relatos de encuentros que desafiaban toda lógica. Personas que despertaban en mitad de la noche y veían figuras espectrales al pie de la cama, figuras que parecían surgir de las sombras mismas, sus rostros desdibujados, sus ojos brillando con una luz fría e inhumana, como si miraran directamente a nuestras almas, voces que susurraban sus nombres en la oscuridad, voces que parecían venir de otro mundo, llamándolos desde las sombras, tentándolos a cruzar el velo hacia lo desconocido, hacia un lugar del que tal vez no podrían regresar. La tecnología, nuestra ventana al mundo, también se convirtió en un conducto para lo paranormal, un puente entre nuestra realidad y lo desconocido. Teléfonos móviles que registraban psicofonías, voces de origen inexplicable, ordenadores que mostraban imágenes perturbadoras en sus pantallas, imágenes que parecían cobrar vida propia, mensajes de texto recibidos de números inexistentes, mensajes que contenían advertencias o revelaciones inquietantes. 2024 ha sido un año de pesadillas vivientes, un año en el que el terror se filtró en cada grieta de nuestra realidad. Las historias que hemos compartido son solo un atisbo del miedo que se apoderó del mundo, un recordatorio de que la oscuridad puede tomar muchas formas. Pero en medio del terror también encontramos valentía, la valentía de aquellos que se atrevieron a compartir sus historias, a enfrentar lo inexplicable, a recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza nunca se extingue por completo. ¿Están listos para enfrentarlo?